Hola a todos, ¿qué tal, visionarios? Esta empresa puede subir un 65%. Vamos con el informe semanal del día 26 de febrero de 2023. Nos vamos ya con un mes más en estos 12 meses y bueno, vamos a ver qué ha pasado un poquito en febrero porque, como digo, ya ha terminado prácticamente, faltan 2 días de trading y bueno, pues pinta que hay que tener un poquito de cuidado a ver qué va a pasar en estos últimos días porque tenemos aquí las dos medias, bueno, las medias clave, por así decirlo, la negra y la roja, que vienen a ser, en este caso, en gráfico semanal, la de 10 y la de 40, el 10, la roja y la de 40 semanas, la negra, como sabéis, y es un punto clave, como digo, porque como veis está ahí prácticamente apoyando. Este viernes ha cerrado prácticamente en esa media negra, en esa media de 40 semanas, que correspondería, como sabéis, con la media de 200 aproximadamente, y es clave porque, como sabéis, cuando estamos por debajo, cotizando por debajo de esas medias, sobre todo de la media negra, pues el mercado está un poquito en alerta roja en cuanto a que no conviene estar operando y seguramente también que no es que no convenga, sino es que además prácticamente apenas hay oportunidades, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como digo, estos días de cara a final de mes y de cara a esta semana y seguramente la próxima van a ser clave porque estamos ahí, ¿no? En la línea divisoria entre si vamos por debajo, pues evidentemente vamos a entrar en ese terreno, como digo, un poquito más peligroso, en el cual no va a haber muchas oportunidades y seguramente que las pocas que hay van a acabar rompiéndose esos gráficos, van a ir, digamos, yendo a la baja, pero si conseguimos mantener, que en mi opinión creo que es el caso, que es lo que se va a producir y ahora voy a explicar por qué, si conseguimos mantenernos por encima de esas dos medias, pues evidentemente seguramente será simplemente un rebote, un retesteo que suele pasar a estas medias y entonces ya sí que nos vamos a ir a buscar, digamos, estos nuevos máximos, luego estos, etcétera, ¿no? Y bueno, eventualmente pues de aquí a unos meses, bueno, una semana no, pero ojalá, pero de aquí a unos meses pues sí que podremos ya empezar a tocar o coquetear con esos máximos históricos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que se puede dar el caso en el cual, digamos, esto simplemente sea un retesteo y ya está, ¿no? Básicamente porque varios factores. Como digo, cuando llegamos a reconquistar unas medias como son tan importantes como estas, lo que solemos ver es en muchas ocasiones es un retesteo, un pullback digamos, a esos puntos, y cuando eso se produce, digamos que es cuando el mercado confirma, ¿no? Sobre todo los inversores, el sentimiento confirma que los alcistas, los bulls, están en el poder, están aún, digamos, dominando, digamos, el mercado, porque, bueno, sí, es verdad que han conseguido pues hacerlos rebotar, pero claro, también los bajistas han conseguido venderlo un poquito, pero si ahí es cuando siguen mostrándose los altistas, los bulls siguen comprando, aprovechando el pullback, porque saben que hay tanta demanda y bueno, las cosas están mejorando un poco a nivel macro, sobre todo, que no va a caer mucho más el precio, entonces se produce otra vez esa demanda y entonces esto simplemente se queda en un pullback, se confirma que, digamos, la fiabilidad, la solidez de esas dos medias, sobre todo, como digo, de la media negra, la media de 40 semanas, la media de 200 días, y entonces es cuando el mercado otra vez vuelve a estar alcista, ¿no? en esa tendencia, y esto simplemente se queda en un pullback y ya está. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando el gráfico de este Nasdaq? Bueno, pues esto básicamente lo que estamos viendo, ¿no? Pero si además nos vamos un poquito a ese bigger picture, por ejemplo, que podemos decir en ese gráfico mensual, ¿no? Al final es un poquito la estela que llevábamos, ¿no? Como sabéis, los últimos meses de los últimos años hemos estado subiendo, estamos en este pullback, se ha hecho digamos, esta base, por así decirlo, de varios meses, y ahora, bueno, hemos tenido ese primer intento de salir de este pullback, estamos retrocediendo un poquito, pero si volvemos digamos, a reconquistarlo, pues bueno, esto simplemente se quedará en una especie de retesteo y pues con el tiempo, ¿no? Con los meses iremos otra vez teniendo esta figura, digamos, más altista, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, ya más a nivel particular, ¿no? Que las empresas que, por ejemplo, tenemos en cartera, como sabéis, como ALGM, a ver, voy a poner esto en gráfico como
Price Standards, para que lo veáis mejor. Como veis, bueno, pues salimos de SSML, es una empresa que llevamos ya unas cuantas semanas, lo estamos haciendo bastante bien y a nivel, digamos, market leader, a nivel empresas concretas, que al final, como sabéis, son las que acaban moviendo el mercado, estamos viendo un comportamiento muy positivo. Estamos viendo que estamos rompiendo a máximos históricos, estamos aguantando en estos máximos históricos con fuerza relativa, hay volumen al alza. Y luego cuando tenemos un volumen, digamos, menor o de pullback, que apenas, bueno, se ha devalorizado, ¿no?, esta empresa un 2,85 esta semana, pero fijaos, apenas ha habido volumen comparado con las semanas anteriores, ha sido un volumen mucho más escaso, ¿no? Y además que incluso diría que si tenemos una semana positiva, como lo que estoy comentando que puede llegar a pasar, y nos vamos a máximos históricos, no me extrañaría que esto simplemente se quede en un patrón de no supply, ¿no? Es decir, una vela de una semana en la cual pues apenas ha habido actividad, no ha caído mucho, no ha habido mucho volumen, no ha habido mucho interés en la venta, porque bueno, pues la gente que está disfrutando como nosotros de esos máximos históricos, ganando dinero, pues dice, bueno, pues hay un pullback, no pasa nada, no vamos a ser súper impacientes, querer ya toda la rentabilidad, porque sabemos que esto al final es una carrera más de fondo, ¿no? Entonces no nos importa que caiga un poquito, no hay mucha gente que quiera deshacerse de esas acciones porque sabe que tienen mucho más futuro y mucho más potencial. Por tanto, pues sí, hay alguna pequeña toma de profits, porque evidentemente tenemos un mercado que está cayendo incluso más que lo que está cayendo la empresa. Entonces, pues evidentemente hay una pequeña toma de contacto, ya sea por el simple arrastre, digamos, o la componente beta que tiene, digamos, ese valor del mercado, pero no es una cuestión de decir, wow, está habiendo una distribución, nos estamos asustando. No, la verdad que ha sido un pullback totalmente normal y, como digo, se puede llegar a transformar esto en un super no supply, quedarse en nada y, como digo, esta semana que viene hacer mucho volumen otra vez, hacer una buena rentabilidad, hacer esos máximos históricos, o incluso también puede producirse un escenario en el cual estemos simplemente consolidando, que también sería un escenario muy positivo, afianzando esas ganancias, que además es muy normal. Podríamos incluso ver cómo la media va alcanzando un poquito el precio, se va produciendo ese apoyo, etcétera, y se va consolidando ese gráfico, se va afianzando, como digo, esos nuevos máximos históricos o esa cercanía a esos máximos históricos, y con el tiempo nuevamente esperamos a que el mercado tome ese respiro, de ese retesteo que necesita o que parece ser necesitar hacer, etcétera, y entonces otra vez vemos cómo en un momento dado se va a volver a producir esa subida, ¿no? Entonces, esto es cómo funciona el mercado. Lo hemos visto un montón de veces a lo largo de todos los informes semanales que hemos ido haciendo en los últimos años, y sabemos que al final es el pan de cada día. Entonces no hay que preocuparse por el hecho de que veamos quizá un pullback, un retesteo, etcétera. Es totalmente normal, es sano incluso, porque al final sabemos que esos descansos al final nos traen mayor rentabilidad a más largo plazo. Por tanto, es un comportamiento totalmente normal. Estamos viendo también otras empresas que tengo aquí, por ejemplo, en vigilancia, por ejemplo, Pi, me está gustando bastante el comportamiento que está teniendo, aunque sean empresas que podamos llegar a entrar, no podamos llegar a entrar por temas de volumen, etcétera, pero en cualquier caso me gusta verlas para ver un poco cómo se están comportando, ¿no? Por ejemplo, el caso que he comentado, ¿no? Una empresa que sube mucho, luego quizá pues el mercado no tiene toda la fuerza del mundo, pero ¿qué está haciendo esta empresa? Esta empresa no está bajando, está consolidando esas ganancias, luego vuelve a subir otro poco y poco a poco parece que no avanza, pero en realidad sí que va sumando semana tras semana, mes tras mes, va sumando, digamos, rentabilidad a tu cartera. Por tanto, es un comportamiento positivo. Tenemos Immucore también, que está haciéndolo muy bien. Fijaos en este patrón que estamos viendo aquí. La empresa ahora mismo está en fase de aceptación de ese cap and handle que está teniendo, que es un SML, además un cap and handle, o sea, lo está haciendo súper bien. Entonces no vemos mucho movimiento, vemos a lo mejor un 12% de bajada y nos podemos llegar a asustar, pero en realidad dentro de esta caja, dentro de este rango que se está produciendo, dentro de este handle, está comportándose perfectamente bien. Estamos aquí cotizando con la media de 200, o en este caso la media de 40, porque tenemos el gráfico semanal. 40 semanas, está apoyando en esa caja de Darvas. Tenemos además la media de 10 semanas en el medio de ese handle, en el medio de esa caja de Darvas, lo cual es un patrón también muy positivo que a mí me encanta ver, porque quiere decir que el mercado, esta empresa en concreto ha estado consolidando muchísimas semanas. Fijaos cuántas semanas han producido aquí, cada velita es una semana, un montón de semanas, prácticamente llevamos meses
en los cuales ha estado aceptando ese precio. Y si ponemos, por ejemplo, el index line, vemos que el mercado pues también ha estado bueno, en esa tendencia bajista, y esta empresa ha estado subiendo, y ahora cuando el mercado ha estado, pues eso, como que subía, bajaba, etcétera, también esta empresa ha estado consolidando y aceptando muchísimo esos precios, ¿no? Por tanto, lo que nos está indicando es que en realidad en estos market leaders, esas empresas de small caps de 2 billion, 3 billion, etcétera, como las que estamos viendo, la cosa está funcionando muy bien, se está produciendo esa acumulación silenciosa. Fijaos como además el volumen está muriendo en esas consolidaciones, porque vemos esa media de volumen que va disminuyendo. Por tanto, es un patrón súper positivo. La fuerza relativa sigue estando ahí, tenemos un RS de 96, está consolidando. O sea, son cosas que hay que fijarse en este tipo de detallitos, porque ahí es cuando realmente estamos viendo qué es lo que está sucediendo realmente en el mercado, y podemos tener información mucho más certera, sobre todo de cara a nuestro estilo de inversión, porque al final lo que queremos es precisamente ver lo que está sucediendo con estas empresas, no lo que está sucediendo con las Chevron de turno o los Bank of America de turno, etcétera, que no nos aporta nada a nuestro estilo de inversión, porque sí nos puede, digamos, decir un poquito cuál es el panorama general, pero para eso, por ejemplo, podemos ver un índice más rápidamente, ¿no? Entonces, en esas empresas que son donde realmente vamos a llegar a poder invertir algún día, si se cumplen evidentemente las condiciones que exigimos en Visionarios, es donde realmente podemos sacar esa información que a nosotros particularmente nos beneficia. Además, viendo estos fundamentales, viendo estos técnicos, viendo esta capitalización, etcétera, precisamente es exactamente lo que queremos ver, ¿no? Y lo que nos va a dar, como digo, esa información tan valiosa para nosotros. Entonces, ya digo, en general estoy viendo Xpov también, que es una empresa que llevo comentando varias semanas también, muy cerquita a máximos históricos. No tiene un patrón súper claro, pero bueno, en definitiva está consolidando en esta parte de aquí, también quizá esperando un poquito, con muy buena fuerza relativa, quizá esperando un poquito esos resultados que dicen llegar dentro de 4 días. Digo dicen llegar porque evidentemente esto es MarketMeet, no es la fuente fiable 100% de la página web oficial de la empresa o el comunicado oficial de prensa en el cual anuncian esos resultados, por tanto a veces puede diferir, por tanto no te fíes de lo que estoy diciendo, simplemente si te interesan estos resultados, míralo bien en la página y, como digo, en ese comunicado oficial. Y bueno, en definitiva, como digo, quizás está esperando un poquito el mercado a ver qué sucede con esos, o esta empresa en concreto, qué sucede con esos resultados, y si son buenos, pues evidentemente ya sabemos lo que van a pasar. Es el caso, por ejemplo, de INTA, la empresa que ya la comentó un alumno visionario en el foro de nuestra comunidad, y estaba comentando que esta empresa tenía muy buena pinta, y la verdad es que tiene un pintón increíble. Una empresa de inteligencia artificial, entonces tenemos la idea innovadora, una empresa de 2,4 billions, entonces tenemos ese small cap que, digamos, está precisamente en la zona donde nos gusta invertir a nosotros, porque sabemos que puede tener muchísimo potencial futuro, unos fundamentales increíblemente fuertes. Fijaos en 2023 en la aceleración que ha tenido con respecto a 2022 en SPS anualizado, y además en 2024 se estima además que, si pues fuera poco, vamos a crecer aún más, a un 200% en el próximo año, lo cual es súper fuerte. Tenemos aquí una buena aceleración de esta aceleración, pero luego tenemos otra vez una buena aceleración en la cantidad de fondos de inversión que tiene esta empresa en su cartera. Tenemos unos fundamentales muy buenos en cuanto a las ventas, triple dígito en el EPS, por encima de 100%, de 125 o 400%, lo cual es perfecto. Y además tenemos aquí la empresa prácticamente en máximos históricos. Tenemos una especie de cap, y esto se puede resolver pues, de dos maneras. O consolidamos, digamos, haciendo ese handle de una manera, digamos, muy ceñidita y muy buena, y nos vamos otra vez a máximos históricos, rompiendo esos $40, una vez que el mercado, digamos, termine de aclarar esas dudas que tiene de si quiere subir, de si quiere bajar, o directamente nos vamos a máximos históricos, porque, pues eso, el mercado recupera, hacemos ese retesteo que hemos visto en las medias, va todo para arriba nuevamente, y esta empresa no tiene tiempo de hacer ese handle y se va directamente para arriba. ¿Qué es lo que me encanta y qué es lo que me gusta y qué es lo que me hace pensar que esta empresa puede volar directamente?
Pues bueno, si os fijáis aquí en estos resultados que ha tenido en este pedazo de time range que estaba haciendo en esta zona aquí, con su shake incluido, hace esos earnings muy buenos y se va prácticamente disparada a esos máximos históricos, ¿no? Fijaos, aquí hace un 18,12% de subida con un 700% de volumen, lo cual es mucho más, muy por encima de la media de volumen, y además tiene esa continuación que, como digo, va llegando prácticamente hasta los máximos históricos. Fijaos cómo aquí además luego se pone a consolidar, es decir, no está devolviendo para nada todas esas ganancias. Fijaos, una persona, un inversor, un institucional que pasa de prácticamente 28, 29, 30 dólares a los 40, es decir, está haciendo en cuestión de días más de un 33% de rentabilidad en su acción, puede perfectamente tomar beneficios y decir, oye, pues ya ha hecho una rentabilidad súper buena y, oye, pues súper buen trade, ¿no? Podría decirlo perfectamente, pero ¿por qué no se está produciendo esa venta? ¿Por qué incluso no solo no se está produciendo esa venta, sino que además se sigue comprando y se sigue acumulando por encima de la media en estas consolidaciones? Pues obviamente porque saben que el valor puede tener muchísimo más potencial aún, puede tener muchas más subidas, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que hacemos en Visionarios. En Visionarios nos centramos en encontrar las empresas que tienen a medio largo plazo mucho potencial. Nosotros ya somos visionarios y estamos viendo lo que va a suceder en el futuro porque estamos entendiendo cómo funciona el mercado. Sabemos que cuando vemos una empresa que tiene baja capitalización, que tiene una muy buena idea de modelo de negocio, que tiene muy buenos fundamentales, que tiene muy buen técnico, que tiene ese price action, ese volume action, sabemos que esa empresa tiene todas las probabilidades de revalorizarse. Por eso nosotros ya estamos teniendo esta empresa, digamos, en vigilancia. Por eso nuestro alumno visionario la detectó, la compartió con la comunidad para alertar a los demás visionarios a que puedan llegar a invertir en esta empresa porque tiene mucho potencial. Fijaos además la divergencia que hay entre la fuerza relativa de un punto de máximos históricos a otro, ¿no? Fijaos, aquí estábamos en máximos históricos en su día cuando la empresa salió a bolsa en ese IPO, y aquí otra vez estamos prácticamente en el mismo punto, pero nos estamos haciendo ese breakout en la fuerza relativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está mostrando esos signos de que esta vez sí va a romper esos máximos históricos, sí que va a superar porque va con mucha más fuerza de lo que iba en la última vez. Evidentemente, en la anterior vez se había perdido un poquito más de momentum y esta vez lo tiene. Por tanto, es lo que me indica que va a subir. Además, fijaos este volumen que está súper fuerte en las últimas semanas, muy por encima de lo normal, de la media, y además prácticamente casi tocando los volúmenes de IPO, es decir, de salida a bolsa. Lo he dicho, es una empresa que tiene mucho potencial, un float de 10 millones, una empresa bastante ligerita. Esta empresa es un bólido. En cuanto coja velocidad, pues se puede hacer unas rentabilidades increíbles, y es por eso que estoy diciendo que esta empresa puede hacerse un 65% en muy poquito tiempo. ¿Y por qué 65 y no 70 o no 60 o no un 100, etcétera? Pues bueno, básicamente por proyección. Cuando estamos viendo en este gráfico mensual que esta empresa tiene un rango desde los 14 prácticamente hasta los 40, estamos viendo que aquí se puede producir esa proyección en esa rentabilidad. Estamos viendo que aquí hay unos 25 dólares aproximadamente de ganancia, y pues básicamente nos iríamos a los bueno, si sumamos esos 25 nos iríamos a los 65 dólares, que más o menos sería eso, ¿no? También un 65% de rentabilidad. Así que bueno, creo que esta empresa tiene muchísimo potencial. Evidentemente no quiere decir que se vaya a parar en ese 65%, se puede hacer más, pero bueno, vamos a calcularlo para estar seguros. Si calculamos más o menos 40 menos 15, pues estamos hablando de sus 25 más 40 entre los 40, pues sí, ese 62-65% que estaba comentando, ¿no? Entonces, básicamente lo que digo es eso, no tiene por qué parar en ese 62, en ese 65, en ese 70, etcétera. Puede continuar, evidentemente, pero normalmente por análisis técnico lo que suelen hacer los valores cuando están consolidando en un rango, el objetivo técnico de proyección al cual pueden llegar normalmente es igual a ese rango, es decir, doblan. Si podíamos, digamos, meter un espejo, ¿no? en ese gráfico, doblarían lo que han hecho en ese rango, ¿no? Entonces, bueno, es una figura que podemos calcular para saber más o menos a dónde puede llegar. Evidentemente no hay una regla fija, porque de aquí a que se produzca esa rentabilidad
Puede ser que salgan más noticias positivas, pueden ser que tengamos nuevos resultados empresariales, porque, no sé, dentro de 3 meses, etcétera, y ahí, pues, evidentemente, el mercado va a ajustar nuevamente esa información que tiene, ¿no? Entonces, podría subir mucho más, podría caer, etcétera, pero bueno, por proyección más o menos es lo que estamos esperando, ese 62,5% que hemos calculado y ese precio objetivo de unos $65, ¿no? $25 desde donde estamos ahora mismo cotizando. Así que, bueno, creo que más allá de lo que pueda llegar a hacer como rentabilidad, lo que más quiero que os quedéis, digamos, con la idea es de por qué esta empresa tiene tan buena pinta. Eso es fundamental, es ese técnico, esas aceleraciones que estamos viendo en esas ventas, en ese EPS, perdón, y en definitiva, bueno, lo único, tener un poquito de cuidado porque es una empresa que tiene un poquito de volumen, como he dicho, evidentemente puede subir mucho al alza, pero también puede bajar porque no tiene mucha liquidez, es, digamos, ese arma de doble filo que, bueno, si uno tiene una cuenta más o menos pequeña puede aprovechar muchísimo y puede hacer ganancias muy, muy interesantes. Si uno tiene una cuenta más grande, pues ya tiene que ir casi prácticamente con más cuidadito, ¿no? A lo institucional, acumulando poco a poco, porque si no puede llegar a arrastrarla bastante, pero bueno, normalmente cuando hay volumen y cuando hay, digamos, esa subida, es un breakout, suele haber un poquito más de liquidez, así que bueno, uno puede aprovechar para entrar, pero como siempre digo, tener bastante cuidado con este tipo de empresas. Así que bueno, en general, deciros que, resumiendo un poco en este informe semanal, este final de mes, este informe mensual, que podríamos decir, hay que estar muy atentos un poquito a ver qué es lo que pasa con el Nasdaq, con los índices, porque estamos prácticamente ahí en esa zona de retesteo. Seguramente, en mi opinión, vamos a tener ese retesteo, como ya digo, porque es lo que suele suceder. Si una media cuesta tanto perderla, también es verdad que cuesta mucho ganarla, por tanto, al revés, ¿no? Si cuesta mucho ganarla, también va a costar perderla, por tanto, hay que tener en cuenta que, digamos, mirar a nuestro favor y decir, bueno, pues tenemos ahí esas dos medias, van a estar haciendo un apoyo interesante, por tanto, seguramente se produzca esa demanda que vamos buscando, los bulls volverán a estar en el poder, mostrar ese poder nuevamente y en ese caso, pues ya tendríamos quizá esa salida de pullback y esas nuevas reconquistas a precios más altos, ¿no? Y la confirmación seguramente que nos trae un poquito todo esto que estamos comentando es que los market leaders no están optando por bajar. Sí que es verdad que a lo mejor estamos viendo empresas como Apple, etcétera, Amazon bajando un poquito, pero realmente las empresas market leaders, las empresas small caps, como estoy comentando, INTA, LGMN, etcétera, ALGM, no pronuncio bien, están comportándose bastante bien, por tanto, en general, creo que eso es un poco con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Que las empresas, digamos, que interesan, las empresas que son más small cap, que mueven un poquito más el mercado, porque indican un poco cuál es el apetito de los inversores, pues lo están haciendo bien, por tanto, eso por teoría debería indicar de que estamos en un buen momento y que esto simplemente puede ser un pullback y ya está, o una consolidación lateral. Así que, bueno, en definitiva, a ver qué pasa, porque como siempre no tenemos una bola de cristal. Bueno, miento, sí que tengo una bola de cristal, como sabéis, de decoración, pero no indica el futuro, lamentablemente, así que no puedo deciros aquí en este informe semanal, ya me gustaría qué es lo que va a pasar mañana, pasado, etcétera, pero en definitiva deciros que seguramente si vamos viendo lo que va pasando en mercado, digamos, informe tras informe, día tras día, directo tras directo, pues evidentemente podremos ir viendo por dónde van los tiros y actuar en consecuencia. De momento, como sabéis, solo tenemos Allegro en cartera, que la verdad es que estamos bastante contentos y bastante alegres y de esa manera pues bueno, iremos viendo a ver si incorporamos otros valores y sumando, digamos, rentabilidad semana tras semana a la cartera, ¿no? Así que nada, bueno, esto ha sido todo en el informe mensual, como sabéis que siempre hago a final de mes, un poco para ver qué es lo que ha pasado en todo el mes y qué es un poco lo que ha ido sucediendo y cuáles son las perspectivas a futuro. Sigo pensando que este año va a acabar siendo bastante bueno por el pullback o el año bajista que tuvimos el año pasado. Creo que hay mucho potencial de ganancias, por tanto sigo positivo en este mercado. Bueno, nunca he dejado de estarlo en la bolsa y así que eso, ese es el mensaje que os quería dar. Así que nada, nos veremos en el próximo informe mensual. Un saludo. Si quieres rentabilizar tus ahorros al máximo con un sistema de inversión en bolsa sólido y rentable, regístrate gratis y recibe en tu correo los 4 primeros vídeos de nuestro curso Visionarios Bolsa. Regístrate gratis en visionariosbolsa.com.